¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Uno de los casos más recientes ha sido el de Alexnain Saab Moran, el abogado colombiano de ascendencia libanesa y naturalizado venezolano, por el hombre al que ha servido como su testaferro desde aproximadamente el año 2017, Nicolás Maduro. Alex Saab ha sido mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers, FinCEN Files e incontables investigaciones periodísticas. Yo logré reconstruir esta crisis de Saab a través, como te decía, de amigos y deudores. Saab estaba construyendo una casa enorme, no la que se conoce ahora en videos, en Barranquilla, y empezó a ver cómo se le derrumbaba su conglomerado de sociedades de textiles, porque había invertido mucho en exportaciones aparentemente ficticias. Después el gobierno empieza a sospechar que el gobierno de Venezuela, exportaciones ficticias que le permitían tener acceso a unos dólares muy fuertes que al cambiarlos en cuestión de días, 100 dólares se podrían convertir en 400, para explicarlo de la manera más sencilla. Entonces él sale de Colombia con 500 dólares y llega a Venezuela a tratar de que el gobierno de Venezuela le pague una deuda de casi 30 millones de dólares porque Chávez ha cerrado el chorro, por dos razones. Una, porque estaba convencido que muchos empresarios colombianos le estaban haciendo trampa al sistema cambiario de Venezuela, y lo otro, porque tenía una batalla en ese momento muy fuerte con el presidente Uribe. Y es ahí, en esa primera etapa, donde Saab encuentra a una persona que le ayuda a abrir las puertas del régimen venezolano. Es la senadora Piedad Córdoba. Solicitado por las autoridades colombianas y estadounidenses por realizar negocios ilícitos con un importe estimado en 135 millones de dólares con el gobierno de Venezuela, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los controles motivados a la aplicación del control de cambio de divisas y de precios en Venezuela. La fortuna de Alex Saab no tenían límites ideológicos. De ella vivían la izquierda, el centro, la derecha, armada o desarmada. Entonces ella se convierte en ese puente, el único puente en firme que queda entre Colombia y Venezuela, y Saab se dedica a cortejarla. A ella le cae bien, empieza a ayudarla en sus cuestiones electorales, hasta que un día le presenta al canciller Maduro y después el ministro de entonces, Tarek El-Aissami. Ese es un encuentro que yo describo como un abrazo de náufragos, ¿no? Un hombre por el que nadie da un peso en Barranquilla, y un gobierno a la deriva que necesita gente que lo saque de los problemas que tiene por el embargo que tiene que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela. Entonces, en ese momento, todas las cosas, digamos, los terrenales están ya de acuerdo en que esta señora, Piedad Córdoba, tiene un futuro en Colombia en el que va a invertir el gobierno de Venezuela. Pero faltaba algo, faltaba la aprobación del libertador Simón Bolívar. Y es cuando entonces hay toda una sesión espiritual en donde supuestamente Simón Bolívar da su aprobación y su pronóstico de que la senadora Córdoba va a ser presidenta de Colombia. Ya alineadas esos astros, entonces el gobierno de Venezuela le da todo el apoyo a la senadora Saab, y
en ese apoyo viene entonces el pago de la deuda tan ansiada de SAP, el pago de los $30 millones para recuperar el dinero que había invertido en esas exportaciones. Tuve acceso a unos correos electrónicos en los que era muy claro que Piedad Córdoba no estaba haciendo esta gestión de intermediación ni por la revolución bolivariana ni por la quiebra de SAP. Lo estaba haciendo por unas comisiones que estaba pidiendo a partir del pago, de lograr que el gobierno de Venezuela hiciera ese pago. Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro de casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de $685 millones, otras facturas en las ventas de cajas de alimentos CLAP al gobierno del Táchira por $340 millones y otros $425 millones en ventas al sistema CLAP con su empresa Group Grand Limited, domiciliada en Hong Kong, también su empresa Asahi Food, registrada en Emiratos Árabes, donde se le encontraron varios contratos por un total de 548 millones de euros entre operaciones de importación ficticias. Sabe, en una de las respuestas desde Cabo Verde ha dicho que él tenía una gran experiencia en construcción y la verdad que yo no la he encontrado, al menos en Colombia. Él dice que construyó como mil casas. Yo estuve preguntando en el medio en Barranquilla y no lo hizo. Entonces, con este señor Álvaro Pulido, un narcotraficante condenado en Italia, que tiene mucha experiencia en la parte logística porque durante años manejó el tráfico de cocaína en varios países de Europa, se unieron y crearon este fondo global para venderle material de construcción a Venezuela para vivienda popular a sobreprecio, y empiezan a ganarse ya se pasó de los 30 millones a ganarse de 300 a 400 millones de dólares. Pero lo más cuestionable, y ahí entra el gobierno del Ecuador porque lo hicieron del Ecuador, es que a pesar de que eran buenos negocios, sin necesidad de hacerle las exportaciones ficticias, sin necesidad de hacer trampa, ellos continuaron reportando exportaciones que no llegaban a Venezuela. Esa es la segunda etapa, y la tercera etapa, después de esta, es la más, digamos, la que más se le ha reprochado a esta pareja de socios, que es la exportación de alimentos de muy baja calidad, entre ellos leche, que solamente tenía de leche el nombre, a niños que ya estaban desnutridos en Venezuela. Esas son las tres grandes etapas de los negocios primarios de Alex Saab. Desde octubre de 2018 empezó a ser investigado por el delito de lavado de activos que habría obtenido en estas negociaciones ilícitas con el gobierno venezolano. Durante el transcurso de las investigaciones, su revisor fiscal y su contable fueron detenidos y acusados de 5 delitos por la Fiscalía colombiana. A partir de ese momento, la justicia colombiana y estadounidense solicitaron una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano. Todo estaba listo para arrestar a Alex Saab, si no es porque Abelardo de la Espriella le pasa el dato a Saab y a su familia para que abandonen Colombia, porque sabe que viene una investigación, porque él y una abogada de su equipo venían escuchando durante los últimos 20 días todo lo que tenía la DEA y la policía colombiana y la fiscalía contra Alex Saab. Eso le permitió entonces a Alex Saab salir del país, estar como fugitivo, y quería hacer una anotación aquí entre nosotros en este foro. Hay una persona que terminó pagando los platos rotos de todo el escándalo de Alex Saab. Es la única persona que ha puesto la cara porque no se fugó. Un contador de una empresa de Alex Saab que está acusado de supuesto lavado, cuando en realidad es un humilde profesor de una ciudad del Atlántico, que cuando lo arrestan caminando, yendo a dictar clases a esa escuela, porque no tiene carro y vive en el apartamento de la mamá. Pues ese señor
es el único que hoy está afrontando la justicia, porque los demás o se volaron o los exoneraron y lo están acusando de algo que es aparentemente injusto, que es haber estado en la empresa en unos años en los que él ya había renunciado. Los contratos de Alex Saab con Venezuela se remontan al año 2013-2014 y la acusación es de 2019. Yo creo que tiene que ver mucho la geopolítica en esto. El presidente Trump quería ponerle nombre y apellido a la corrupción venezolana. No creo que por dar ejemplo, porque ya hemos visto que él no es un presidente ejemplar en ese sentido, sino porque los venezolanos son una fuerza electoral importante en la Florida, especialmente en el sur de la Florida, y entonces puso a un funcionario en el Departamento del Tesoro que tomó muy en serio esa campaña de mencionar y poner en las listas negras a la cúpula del gobierno de Venezuela, tanto funcionarios como empresarios. Digamos que Alex Saab se convirtió en el símbolo de la corrupción privada y pública en Venezuela, al identificarlo como el operario que, si bien es cierto, le solucionaba los problemas a Venezuela de la urgencia para burlarse del embargo de Estados Unidos, al mismo tiempo amasaba una gran fortuna, que es la clave de Saab. Es ahí donde se enteran de este señor, este funcionario del Departamento del Tesoro, que se llama Marshall Billingsley. Decide entonces seguirle los pasos a Pulido y a Saab, y al mismo tiempo el Departamento de Justicia comparte información para llegar al punto en el que es acusado Saab de lavado de dinero producto de la corrupción, lo mismo que Pulido. Esta obsesión de este funcionario llega hasta el punto que le manda a cada uno una gorra del Departamento del Tesoro firmada en la visera, diciéndole en inglés: te veo pronto. Saab finalmente fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, cuando su avión aterrizó en la isla de Sal para recargar combustible. Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue aprobada y se ejecutó el 16 de octubre de 2021. Él es no solamente testaferro porque le guarda dinero a Cilia Flores, a los hijos de Cilia Flores y a Nicolás Maduro, sino que él es un operador financiero. Él es el que se encarga de lavar el dinero a nivel internacional, es decir, el dinero ilícito. Él lo blanquea, lava dinero en el extranjero, el dinero producto de la corrupción y de otros delitos, quizás hasta de drogas. Él es el encargado de lavarlo. También él es el encargado de sacar y negociar el oro de Venezuela y otros materiales estratégicos como el coltán. No es extraño ver aviones propiedad de Alex Saab en rampa presidencial de Maiquetía, que es donde sale el avión presidencial. Ver aviones fletados por Alex Saab cargando oro. En el mismo sitio donde cargaban droga los sobrinos de Cilia Flores, los que fueron condenados por un tribunal de Estados Unidos por tráfico de drogas. Entonces, en la trama y la investigación que nosotros tenemos, no solamente evidencia que Alex Saab estaba ligado a la trama de los CLAP, sino que también él forma parte de ese entramado que ha llevado combustible a Venezuela. Y al frente de ese negocio, entre otros, está Alex Saab. Por eso son esos viajes que él realiza. Como ellos no pueden salir, Maduro ni todos el séquito que tiene al lado, utiliza a Alex Saab para que haga esas operaciones internacionales. Porque él, junto con Eric Malpica Flores, que es sobrino de Cilia Flores, y los 3 hijos de Cilia Flores han construido y siguen construyendo complejos habitacionales y hoteleros en República Dominicana, así también como
trabajan activamente en casinos en República Dominicana. Claro. Y el socio principal de ellos es Alex Saab. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la Gran Misión Vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones SACS de la República de Colombia para la constitución e instalación de KICS para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno, expandido y mallas electrosoldadas. El objeto principal es definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto domiciliada en Venezuela. El expresidente Santos me negó que él supiera de Saab antes de la famosa ceremonia en la que Saab aparece como representante del gobierno de Colombia y el presidente como un invitado de piedra a esa ceremonia. Él me dice que todo eso fue producto de una improvisación, de la improvisación folclórica que caracterizaba al gobierno de Chávez, y que él es a partir de ese momento en el que comienza a averiguar quién es este señor. La pregunta es cómo no prepararon al presidente Santos para que estuviera al tanto del perfil del personaje que lo estaba prácticamente reemplazando a él en esta ceremonia, y hubieran encontrado datos porque como lo descubrió María Jimena Duzán, y yo lo pude verificar, a esas alturas ya la policía, la fiscalía tenía en la mira a Alex Saab por investigaciones precisamente de exportaciones ficticias y posible lavado de dinero. Pese a que desde un primer momento el régimen negó cualquier tipo de relación con Saab durante años, tras su detención en Cabo Verde, el chavismo desplegó una campaña internacional de apoyo a Saab para evitar su extradición, usando cuentas de redes sociales gubernamentales y llenando Caracas de vallas publicitarias, afiches, murales y grafitis pidiendo su liberación. De hecho, pagaron a movimientos de izquierda alrededor del mundo para iniciar protestas a favor de su libertad. Él simplemente estaba en una misión humanitaria. Él aterrizó en Cabo Verde para repostar gasolina y está en 30 minutos, cuando el avión no iba a despegar más para Irán, le entraron policía dentro del avión y le dijeron bájense del avión, así con la fuerza, y se lo llevaron afuera del avión. De ahí perdimos la comunicación por 3 días. Con Alex, el 12 de junio del 2020, perdimos la comunicación por 3 días. Lo torturaron en estos 3 días, lo tenieron sin agua, sin comida por 3 días. Y después se lo llevaron a una cárcel en Sao Vigente. Todo fue inhumano. Nunca respetaron el derecho internacional, su inmunidad. Escondieron toda la prueba. Él tenía los papeles que iba en una misión humanitaria. Una de las injusticias más innobles. Pasaron por encima de todo. Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel, y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad. Luego de su extradición a Estados Unidos, pudimos conocer durante una sesión en la Corte Federal de Miami que Saab aceptó ser una fuente activa de aplicación de la ley y que desde el año 2018 habría sido colaborador de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, durante casi un año proporcionando a los agentes de la DEA información sobre los sobornos que pagaba a funcionarios venezolanos.
En la actualidad, Saab continuará cooperando con las autoridades norteamericanas mientras su defensa busca llegar a un acuerdo con respecto a su sentencia por el crimen de blanqueo de capitales. Los amigos de Alex Saab no se explican cómo un tipo tan común y corriente, de aspiraciones modestas y sin ninguna pasión, aparte del amor por sus hijos, se convirtió en el chacal financiero de la revolución bolivariana. Muchas gracias.